En este vídeo vamos a ver cómo se trabaja con funciones definidas por el usuario, es decir, por vosotros mismos. Este es uno de los vídeos más importantes porque estos conceptos os ayudarán a resolver muchísimos problemas. Tiene una serie de particularidades que tenéis que estar muy atentos a ellas para no equivocaros y para hacerlo correctamente, pero en principio es bastante sencillo. Lo primero de todo es cómo definir una función. La expresión general para definir una función es nombre de la función, x barra baja igual a la expresión, ¿vale? Daos cuenta que esto es diferente a como hemos antes definido variables. Para definir una variable era variable igual a lo que sea, y igual a 3x más y, más 2, por ejemplo. Pero en este caso, al definir una función, ¿sabéis? Una f de x, por ejemplo, si queremos escribir una función que sea f de x igual a 3x, por ejemplo, ¿vale? La función f de x igual a 3x, como podéis ver mucho en matemáticas, la forma de escribirlo es así. Y esto es muy importante. Entre corchetes se pone la variable de la que depende, o las variables, veremos que se puede poner más de una, y la barra baja. Y esto solo se pone en la parte de la izquierda. ¿Vale? Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, esta expresión que hemos puesto aquí, ¿cómo la haríamos? Sería f, y como veis he puesto minúscula, porque como os he dicho en anteriores vídeos, las letras mayúsculas se utilizan para hacer comandos y a veces en matemática hay algunas letras mayúsculas que hacen referencia a un comando y os saldrá mal. Entonces siempre, por regla general, utilizad letras en minúsculas para definir vuestras propias variables o funciones. Entonces aquí tenemos la función f que va a depender de x, entonces lo escribimos de la misma forma y esto va a ser igual a 3x. Vamos a borrar esto para que no se ejecute. Y ya tenemos la función f de x definida. Entonces, si queremos asignarle algún valor, por ejemplo, x igual a 2, será tan sencillo como poner f entre corchetes 2. Entonces, asigna el valor de la x a 2 y el resultado da 6. ¿Forma alternativa de hacerlo? Tenéis que poner f arroba 2 y os da lo mismo. Así es como se define una función y así es como se le asigna valores a esa función. Podemos generar una función distinta, una segunda función, ¿vale? La voy a llamar f2, f2 de x igual a, pues por ejemplo, x por seno de x, seno de x, por ejemplo, al cuadrado. A ver, seno de x al cuadrado. Muy bien. ¿Vale? Ya defino una segunda función y al igual que la primera, para un valor de 20, pues va a ser 20 por seno de 400. De nuevo, podemos hacerlo numérico, ya que tendremos el resultado numérico. Podemos hacer también una tercera función que dependa de estas dos funciones. Supongamos que queremos que sea una función 3, que sea la suma de f y de f2. ¿Cómo lo haríamos? Haríamos f de 3 de x, de nuevo, recordemos, entre corchetes y con la barra baja, igual a, y aquí viene un detalle muy importante para que no os equivoquéis. Como os he dicho, esta barra baja se pone siempre cuando estamos a la izquierda. Pero a la derecha vamos a poner simplemente f de x más f2 de x. La definimos y como veis, f3 de x no es más que la suma de las otras dos. Y de nuevo, podemos asignar cualquier valor que queramos, f3, 5, o la alternativa, f3 arroba 5, y aquí tendríamos el resultado. ¿Vale? Detalle muy importante, de nuevo,
No me cansa de repetirlo porque hay que ir con cuidado o os equivocaréis. La barra baja se pone y se pone solo en la parte izquierda. Como he dicho al principio, también se pueden definir funciones que dependen de varias variables. Por ejemplo, vamos a definir f de 4, que va a depender de x, y se pone coma y de y, barra baja. ¿Vale? Dos barras bajas, y veis como cuando le doy al igual ya se pone en verde y en cursiva. Eso es una indicación de que está correcto. Pues esta función podría ser, por ejemplo, 2x elevado a 2 más 3y elevado a 2, ¿vale? Porque depende de x y de y. Y aquí la tendríamos definida. Nuevamente, si queremos sustituir valores, en este caso, pues tenemos dos valores. Un valor para la x y un valor para la y. Lo ponemos en el mismo orden en el que hemos definido la función y de tal forma tendríamos el resultado. Importante también, de nuevo, trabajar cómo se trabaja con listas, en este caso. Si generamos una lista, vamos a llamarlo lista 2, que va a ser igual a 1, 2 y 3. Ya tenemos la lista generada y digamos, por ejemplo, que queremos operar con esta función que hemos definido al principio, 3x, ¿vale? Va a multiplicar por 3 cada elemento de la lista. Pues igual que hemos hecho con un valor discreto, decimos f de lista 2 y lo vamos a multiplicar por 3. Pero aquí hay un detalle importante. Cuando tenemos más de una variable, como es este caso, supongamos que queremos también tener resultados de varios, digamos, con varios pares de valores. Y generamos una lista en la cual tengamos pues un par de valor que sea 1, 1, otro par de valor que sea 2, 4 y otro par de valores que sea 3, 6, por ejemplo. ¿Vale? De tal forma que queremos que en esta función nos sustituya 1, 1, 2, 4 y 3, 6. En este caso en particular, si hacemos F4 de lista, no nos va a dar bien. Como veis, no realiza ningún tipo de operación. Para este caso en particular, para cuando trabajamos con más de una variable, hay un comando especial que es poner tres arrobas. Y en este caso sí que nos hace las operaciones con los dos pares de valores. Y en principio esto es todo lo relativo a funciones definidas por el usuario. Como veis, es bastante sencillo, solo hay que tener mucho cuidado en la forma en que las escribimos para no equivocarnos. Por tanto, recordemos que cuando nosotros definíamos una expresión era simplemente expresión igual a lo que sea, pero en el caso de una función tenemos que poner el nombre que queremos ponerle y entre corchetes la variable con la barra baja. Podemos definirlas, podemos sustituir números poniendo entre corchetes el número que queremos sustituir o una arroba, podemos sumar funciones y en ese caso recordemos que solo se pone la barra baja en el elemento de la izquierda, en los de la derecha simplemente se suman. Varias variables, ponemos todo el número de variables que haga falta separados de coma. Podemos operar con listas, como hemos hecho anteriormente, pero en el caso particular de listas de pares de valores o de o de tríos de valores, de cuartetos de valores, no vale con hacer función y entre corchetes la lista, sino hay que poner tres arrobas.